importante que vayan colocando la información. Todo lo que subrayen lo van a pasar al cuaderno, pero eso lo van a hacer de tarea. Todo lo que subrayen lo van a pasar al cuaderno de tarea. ¿Quedó claro? Ok, perfecto. Entonces, vamos a trabajar con el espacio geográfico. Estoy recuperando, esto ya lo vimos, como tal ya lo vimos en el, vamos a la página 16 del libro y ya lo vimos, todo esto ya lo vimos en Classroom, pero me parece importante que lo podamos trabajar desde el libro. Aquí ya nada más vamos a reafirmar conocimiento. El espacio geográfico. Ahora inicias una nueva etapa educativa, tal vez en un nuevo plantel. Dice, hoy durante el camino de tu casa a la escuela pasaste al lado de viviendas. Todavía no vamos a la escuela, pero sí, saben que de su casa a la escuela hay viviendas, hay comercios, hay parques, hay ríos, cultivos. Pues no hay ríos, ¿verdad? Bueno, cerca de la escuela no, pero está el río de los Remedios, que está muy cercano al lugar en el que estamos, en el que está la zona de la escuela. ¿Se han Maestro, preguntado qué está ahí? Dígame, Adi. ¿qué página es esa? Página 16, ¿vale? Tal vez recuerdes los paisajes que has visto cuando sales de tu localidad o cuando has viajado a otros estados. En todos los casos notarás que son diferentes. Adi, ¿me ibas a decir algo? ¿O se quedó arribita la mano? Ah, ya, exacto. Muy bien, gracias, Adi. Tal vez recuerdes los paisajes que has visto cuando sales de tu localidad o cuando has viajado a otros estados. En todos los casos, notarás que son diferentes. En algunos hay montañas, bosques o costas, en otros casas y edificios de diversos tamaños. Además de los paisajes, también cambia la conducta de los habitantes de una localidad, su apariencia, su religión, ajá, sus tradiciones, sus platillos. ¿Qué relación guardan estas diferencias con la geografía? Pues todas estas cosas se estudian desde la geografía. ¿Ok? De vuelta al paisaje donde está ubicada tu escuela, imagina qué había hace 50 años en el lugar donde ahora está. ¿Y quién o quiénes decidieron construirla allí? ¿Ustedes saben lo que era la secundaria 633 hace 50 años? Pues está cumpliendo 30 y tantos, pero hace 50 años que habrá sido el lugar en el que estaba la secundaria 633. Y no, para los que piensan que era un panteón, no era un panteón. Para los que piensan que era una iglesia o un monasterio, tampoco. A ver, Mario, adelante. Pues puro terreno, ¿no, maestro? Ok, a ver, Mario dice que era puro terreno. Romina, ¿tú qué dices? Parte del lago de Texcoco. Ah, ok, hace 50 años ya no era parte, sí éramos parte del lago de Texcoco, pero hace muchísimos más años. Pero sí, tienes razón, Romina, de alguna manera también Mario tiene razón, era un terreno. ¿Alguna vez sus papás les han platicado qué era ahí en donde estaba la secundaria? Ah, ok, yo les voy a platicar. De acuerdo a lo que me han comentado, ¿verdad? Porque yo no tengo 50 años. Sí me veo grande, sí me veo así medio fregado, pero no 50 no tengo. Resulta que en ese terreno había unas canchas de fútbol, en donde se jugaba fútbol llanero. Entonces, todo ese terreno eran canchas de fútbol. Imagínense cómo se ha transformado el espacio a que hoy sean unas canchas perdón, a que hoy sea de unas canchas de fútbol a una escuela. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Ok, dice, dibuja en tu cuaderno, esto lo vamos a hacer. Ahí está una imagen de cómo se va transformando el espacio y aquí dice lección 1, espacio geográfico.
Espacio geográfico, relación entre la naturaleza y la sociedad. Y voy a empezar con las víctimas. La primera víctima es Adi. Adi, léenos por favor los primeros dos parrafitos de este texto de la página 16. Comenzamos. Adi se fue al baño, seguramente. Continúo con el siguiente. ¿Vieron por qué tiene que estar atentos a? Dígame, Adi, adelante. Me preguntó a mí que leyera la de comenzamos, ¿verdad? Correcto. Dos primeros párrafos, Adi. A los primeros seres humanos les bastó recolectar raíces, frutos y cazar para subsistir. Una vez agotados los recursos, un día se desplazaban a otro para satisfacer estas necesidades, requiriendo conocer mejor el entorno. Si una región había sequía, los grupos nómadas tenían que desplazarse hacia lugares con mayor humedad. El continuo conocimiento del entorno permitió mejorar la calidad de vida de los grupos y a la postre se desarrollaran las civilizaciones. Las principales necesidades Al principio. condicionaban. Uh-huh. Al principio. Al principio las necesidades condicionaban las preguntas. Las agrícolas se La ha agricultura. ido perfeccionando desde ese momento. Que sembrar, dónde sembrar, cómo sembrar y cuándo cosechar. Muchas gracias, Adi. Y fíjense bien que esto es algo muy cierto. Por ejemplo, ahora ustedes me ven, pero volteen aquí a la cámara. Fíjense bien. ¿Ven este dedo? Este dedito nosotros no lo teníamos así. Los primates, nuestros ancestros, lo tenían al revés. Obviamente no lo puedo voltear completamente porque si no me lo rompo. Pero nosotros teníamos el dedo al revés. ¿Cómo fue que cambió? A través de la evolución, porque teníamos que trepar los árboles y eso hizo que la evolución nos volteara el dedito de esta manera. Adelante, Mario, perdón. Es una agregación. Es que yo la otra vez vi en un video que cómo se supone que íbamos a ser los humanos dentro de muchos años y muestran a una muchacha que ya está así, encorvada, porque dice que tanto tiempo pegada a la computadora y sentado, en la naturaleza va a empezar a cambiar y así de tal modo de que ya no nos dañe estar sentados. Y es muy probable que eso suceda si nosotros seguimos teniendo estos hábitos. Y evidentemente, como tú dices, ¿no? La evolución se va mostrando a través de los años. Ahora, fíjense bien, por ejemplo, les platico otra cuestión que es muy interesante. Ustedes saben, obviamente trepábamos para escapar de los depredadores, pero cuando dormíamos lo hacíamos en cuevas para resguardarnos de los depredadores, pero además hacíamos algo que no les gusta mucho a las mamás. ¿Qué pasa cuando su papá se queda dormido en el sillón? A ver, platíquenme. ¿Qué hace su papá cuando se queda dormido en el sillón? ¿No se tapa? Se levanta que no sé. Ok, muy bien. A ver, ¿a poco nunca les ha tocado escucharlos roncar? Papá a veces ronca. Ok, cuando están muy cansadas las personas, muy cansadas y duermen profundamente, todos, absolutamente todos los seres humanos roncamos. Y este es un mecanismo de defensa, que es parte de la evolución, porque como dormían en las cuevas y con el eco que se hacía en las cuevas, imagínate tu papá roncando en una cueva. ¡Ay, Dios! Obviamente pasaba el depredador, pensaba que era un animal más grande y los ahuyentaba. Pregunta, ¿saben ustedes cuándo vamos a poder acabar con una persona que ronca?
Nunca, correcto, nunca. ¿Por qué? Porque por evolución nosotros, ese es digamos, una forma de defendernos naturalmente ante las situaciones. Entonces, bueno, pues todo esto se ha ido transformando, muchachos. Todo esto se ha ido transformando. Fíjense bien, ¿eh? Ahorita en el chat van a escribir lo siguiente. Díganme, imagínense que están en un grupo de náufragos, naufragaron, están llegan a una isla desierta, no hay absolutamente nada. Pregunta, ¿qué necesitan saber de la naturaleza para sobrevivir? ¿Qué necesitan saber de la naturaleza para sobrevivir? Vayan anotándolo, vayan anotándolo. Ok, muy bien, Eduardo. ¿Qué comer? Es excelente, sí, seguramente. Filtrar el agua. ¿Cómo filtrar el agua? Muy bien. Siga, pero escríbanmelo para que quede su participación en el chat. ¿Cómo sobrevivir? Muy bien. Ok. ¿En dónde encontrar el agua? Muy bien, Samantha. Excelente. ¿Qué más? Sigan escribiéndome, sigan escribiéndome. ¿En dónde dormir? Si hay depredadores, muy bien, o alacranes, cómo cazar, cómo cocinar, muy bien, cómo hacer armas o cómo hacer herramientas, ok, qué comer, ¿no? Cómo cazar, en dónde existen las áreas seguras, cuáles son los alimentos comestibles. Excelente, muchachos. Y esto tendría que ver con geografía. No sé si ustedes, ¿dónde refugiarse, Mario? Oigan, no sé si ustedes han visto ese programa de supervivencia al desnudo. Más Mamá, o menos sería así, ¿no? Muy bien, José, ¿tu mamá ve ese programa? Muy bien, vale. ¿En dónde poder hacer un baño, no? Ok, a ver, pregunto. ¿Ustedes creen que esa isla desierta pudiera transformarse? ¿Ustedes creen que ustedes podrían transformarla en una ciudad? ¿Por qué? ¿Cómo la transformarían? Escríbanmelo igual. ¿Ustedes creen que esa isla desierta a la que llegaron la puedan transformar en una ciudad? ¿Por qué? ¿Cómo la transforman? Ok, sí, usando los recursos al alcance, perfecto. ¿Qué más? Excelente, vayan viendo cómo. Porque sí se podría, yo digo que sí se podría con el tiempo irles enseñando a los demás, utilizando materiales. Pero una ciudad para nosotros solos o para muchas personas. Para muchas personas, Mario, una ciudad tiene una característica de que sean muchas personas. Muy bien, Romina, talando los árboles, a lo mejor muy bien, la podemos poblar, muy bien. Sí, si ustedes se dan cuenta, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Utilizando hierbas, excelente, aplicando conocimientos en construcción, ¿no? Ya no construiríamos ya tendríamos que construir casas, diseñar calles, a lo mejor tendríamos que buscar quién apague el fuego en caso de incendios, ¿me explico? Sí, yo creo que sí podríamos hacer, con el paso del tiempo, obviamente, muy bien, Cari, cosechar, tendríamos que ir viendo cuáles son estas características. Perfecto, muy bien, Adi. Transportando materiales a la isla. Muy bien, Samantha. Excelente, vale. Perfecto. Muy bien, pues voy a continuar entonces. Aprendamos. Sí puede haber por ahí, Pau, este tipo de árboles. La sistematización de las preguntas que se ha hecho la humanidad y cómo éstas se comprueban o se observan en las sociedades. Déjenme lo pongo por acá ahora. Ha permitido el desarrollo de la ciencia y, en consecuencia, de un mejor conocimiento de la naturaleza y la sociedad. Déjenme ver quién sigue para que me ayude a leer todo ese parrafito. Ana María Fuentes, ayúdame a leer los siguientes parrafitos. La sistematización de las preguntas que se ha hecho
La humanidad y cómo ésta se aprueba o se observa en las sociedades ha permitido el desarrollo de la ciencia y, en consecuencia, un mejor conocimiento de la naturaleza y la sociedad. El conocimiento científico ayuda a comprender muchos de los fenómenos que nos ordena. Este conocimiento se crea y modifica en función de las necesidades de las sociedades y su curiosidad. Por sí mismo no es objeto de juicios de valor, es decir, no es bueno ni malo. Sin embargo, sus aplicaciones pueden ser benéficas o perjudiciales. De los balances científicos se ha derivado la creación de medicamentos, autos, aviones e Internet. También se han organizado bombas sobre explotación de recursos y contaminación. Las personas son las que deciden su propósito. ¿Qué uso le darías al conocimiento científico? Según su campo de estudio, las disciplinas aportan conocimientos científicos. La física y la química estudian la materia y su transformación. La biología, los seres vivos, la economía, la administración de recursos escasos, el derecho, las leyes e instituciones que rigen a las sociedades. La geografía estudia al espacio geográfico. Excelente, muchas gracias. Ahora, ¿tienen a la mano ya su color? ¿Ya tienen su resaltador? Por favor, van a subrayar. Abusados, porque no quiero que se me distraigan. El conocimiento científico ayuda a comprender muchos de los fenómenos que nos rodean. Se van a saltar hasta y van a subrayar. De los avances científicos se han derivado la creación de medicamentos, autos, aviones e Internet. También se han originado bombas, sobreexplotación de recursos y contaminación. ¿Ok? ¿Ya lo tienen listo? Ya. Ok, voy a continuar abajo. Dime, Cari. Empieza desde los avances. Empieza desde los avances. Muy bien, ahí en lo segundo que tienen que subrayar, sí. Continúan subrayando abajo del cuadro verde. El espacio geográfico es la interacción entre la naturaleza y las sociedades. Y Danelli nos va a ayudar a leer el resto del párrafo. Danelli, adelante. Maestro, es que yo no encuentro mis libros porque mi mamá no está y no sé dónde los guardó. Danelli, lo tienes en pantalla, puedes verlo, puedes leerlo desde la pantalla. Si estás en un teléfono, puedes con tus deditos hacer más grandes las letras. El espacio geográfico es la interacción entre la naturaleza y las sociedades. Por esta característica se encuentran en las superficies terrestres, ya que allí vienen las personas a medida que las sociedades son más complejas. También es el espacio geográfico. Recuerda el ejemplo de la sociedad nómada. Se conformaban por decenas de personas y al usar pocos recursos naturales y desplazarse continuamente por su representación en Su la repercusión naturaleza en la naturaleza. era menos al denominar la agricultura las tribus. Ahí, hasta ahí, por favor. Ok, entonces, entre más gente hay, se afecta más la naturaleza. Dominique, por favor, ábreme tu micrófono y vamos al dominar la agricultura, las tribus. Al dominar la cultura, las tribus
construyeron viviendas y después las primeras edificaciones para resguardarse de otros grupos o con motivos religiosos. Continúa, por favor. Al pasar el tiempo, las sociedades colonizaron nuevos lugares, así transmitieron sus costumbres, creencias, tradiciones y formas de construir y de organizar. Perfecto. Por favor, vamos a subrayar eso. Al pasar el tiempo, las sociedades colonizaron nuevos lugares, así transmitieron sus costumbres, creencias, tradiciones y formas de construir y de organizarse. Todo eso que están escuchando ahí es geografía. El Halloween, el Día de Muertos, el mole poblano, el sushi, eso es geografía. Si hablamos de tradiciones, por ejemplo, bailes, la Guelaguetza, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Nueva York, por ejemplo, si hablamos déjenme ver qué otra cosa decía aquí, costumbres, por ejemplo, la vestimenta de las personas, el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Todo eso es geografía. Ok, el espacio geográfico se hizo más complejo y lo sigue siendo ya que cada día la población es mayor y más diversa. Eduardo, abre tu micrófono y lee este párrafo que sigue abajo. Eduardo Yair. Continúa. ¿Dónde, maestro? Mándeme. No lo escuché, Eduardo. ¿Comienzo desde el espacio geográfico? Comienza desde en donde dice imagina, por favor. Ok, maestro. Imagina cómo era la potencia, cómo donde la agricultura sigue allí, pero además de la construcción de pirámides fue gobierno en Europa durante y fortalecer para y todo trabajar en otras áreas artesanales. Una más cobraba para dar a puertos de ferrocarril y a puertos de edificios Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, lo escuchamos cortadito, pero Mario, ¿qué es lo importante? Que todos vayamos leyendo, ¿sale? Entonces ahí lo que dice, imagínense cómo se transformó el espacio geográfico a lo largo del tiempo. Imagínense, ahí están las pirámides de Egipto. Hoy, al lado de las pirámides de Egipto, muy cercano, está el aeropuerto del Cairo. Imagínate, ¿no? Cómo se ha transformado a través del tiempo. Aquí tenemos las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Y también cómo se han desarrollado carreteras y cómo se ha transformado todo este espacio. Y vean, por ejemplo, esta imagen de aquí es el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, que está en Emiratos Árabes Unidos y se encuentra en el desierto. ¿Ya vieron? ¿Quién iba a pensar que en el desierto iban a construir edificios? ¿Ok? Pasamos a la siguiente página. Es la página número 18. Voy con Zoe. Zoe, por favor, ayúdame. Ayúdame, Zoe. Sí, profesor. Ten en cuenta que influyen muchos aspectos en la forma en la que se construyen los espacios. Algunos fueron planeados, se nota en la traza de sus calles, en la distribución de las zonas de vivienda y las áreas comerciales.
Otros crecieron de manera desordenada y a la orilla de ríos o alrededor de antiguas ciudades o fábricas. Muy bien, Zoe. Entonces, ahí vean cómo es que se han ido como planeando algunos lugares, ¿no? Y se ve como la traza de las ciudades, o algunos otros, ¿no? Como Egipto, que se construyó a la orilla de los ríos. Continúa, por favor, Gabriel. Gabriel Valencia. Perfecto, continúo con Irving. Irving Isaac. Y así poco a poquito voy sacando. Ixchel, Adriana. Los fantasmas de geografía. Jennifer, ábreme tu micrófono y continúa la lectura. Maestro, ¿me pidió a mí seguir con la lectura? Sí, Irving, exactamente. Ok. Dice, los espacios geográficos se transforman constantemente. Hoy construyen grandes edificios, se abren y cierran comercios, se usan nuevos sistemas de transporte, se pintan fachadas, se recuperan o deforestan áreas verdes, se tira basura en la calle o se barre las banquetas. Todas las pequeñas acciones individuales están presentes en el espacio geográfico. ¿Ahí o le sigo, maestro? Sigue, por favor, hasta el punto de acá. Okay. Había reflexionado cerca de los que se hacen en tu espacio para su estudio. El espacio geográfico se divide con componentes. Son 5 y están relacionados. No pueden existir un espacio geográfico sin falta. Algunos de ellos son el natural, el social, el económico, el cultural y el político. Ok, muy bien, excelente, Irving. Por favor, van a subrayar de aquí. Para su estudio, el espacio geográfico se divide en componentes. Son 5 y están relacionados. Para su estudio, el espacio geográfico se divide en componentes. Son 5 y están relacionados. ¿Ok? Y van a subrayar, van a dejar un espacio hasta donde viene. Son el natural, el social, el económico, el cultural y el político. Ixchel, ¿estás por ahí? Ábreme tu micrófono. Sí, maestro. Ok, te corresponde el siguiente párrafo, por favor. En donde dice el componente, algo así. ¿Correcto? El componente natural comprende todo lo referente a los rasgos físicos, químicos y biológicos de la Tierra. Abarca todo lo que está relacionado con la naturaleza, formas de relieve como montañas, llanuras y depresiones, cuerpos de agua como océanos, lagunas, lagos y ríos. Tipos de vegetación característicos de los bosques, selvas, desiertos y estepas. Tipos de climas como el cálido, el templado, el frío, tipos de suelo, los mejores para cultivo o los que son bajos en nutrientes, tipos de roca, tipo de fauna, entre otros elementos ambientales. Excelente, Ixchel. Por favor, van a subrayar todo lo que su compañera leyó. El componente natural comprende todo lo referente, todo hasta entre otros elementos ambientales. Jennifer, ¿me ayudas, por favor? Jennifer Allison.
Este, este componente se encuentra en toda la superficie terrestre, aunque parezca ser menos visible donde se han construido grandes ciudades. Aún está presente, por ejemplo, en la Ciudad de México, la urbe más grande de México, y la zona que la rodea. Han desaparecido los lagos sobre los que se asentó y su vegetación es escasa. Sin embargo, pertenece a una región con cierto clima, tiene determinados tipos de roca y suelo y está en una zona sísmica y volcánica. La naturaleza siempre está vigente. Muchas gracias, Jennifer. Perfecto. Ya terminaron de subrayar el anterior, ¿verdad? El párrafo anterior. Ok. Continúa, por favor, José Arturo. José Arturo. José Arturo Vázquez. Leonardo Armando. Leonardo Armando, continúa. Los componentes sociales son todos los relacionados con la población y sus características, la cantidad de personas que habitan en determinado país, continente o municipio, durante un periodo su concentración y cómo viven, su desplazamiento, dónde nacieron y hacia dónde se mudan, y por qué, y su composición, cuántos son mujeres, cuántos hombres y cuáles son sus edades. Excelente. Bueno, sí, continúa. Este componente es medible mediante registros. Es posible conocer dónde nació una persona, su edad, su sexo, dónde vive, qué estudia, si ha estado en un hospital y por qué, entre otros datos. A este tipo de datos numéricos se les conoce como información cuantitativa. Perfecto, Leo. Por favor, vamos a subrayar el primer párrafo que leyó Leo. Los componentes sociales son todos los relacionados hasta cuáles son sus edades. ¿De dónde a dónde, Metro? Desde los componentes sociales hasta cuáles son sus edades. Es el párrafo completito. Esa es información muy importante. María Fernanda Valdés, por favor, ¿me ayudas con la lectura? Este componente es medible. Mediante registros es posible conocer dónde nació una persona, su edad, su sexo, dónde vive, qué estudia, si ha estado en un... ¿Sí era ese? Síguele, sí. Si ha estado en un hospital y por qué, entre otros datos. A este tipo de datos numéricos se les conoce como información cuantitativa. El crecimiento del componente social hace más complejos los espacios. Las primeras tribus sedentarias sembraban para el consumo propio. Hoy lo más probable es que vivan lejos de los campos de cultivo, ya que 78% de los mexicanos viven en ciudades. Esas cosechas se transportan hacia más lugares. ¿Hasta ahí? A ver, se transporta hasta más lugares y continúa, hasta acá, hasta el punto. Algunas veces hasta otros continentes. Algunas veces hasta otros continentes. Ok, vamos a continuar con María Romina. Por ejemplo, el componente natural de Brasil ha sido afectado por la demanda de alimentos del componente económico y social de China. Al ser este último país tan poblado y con mayor capacidad de compra, ha tenido que recurrir a comprar soya a otros países. Las selvas brasileñas se han visto deforestadas para sustituirlas con el cultivo de este cereal. Además, con los alimentos, la población también requiere más recursos del componente natural.
agua, aire, suelo, rocas y minerales. Ok, muchas gracias, Romina. Si se dan cuenta, esta parte lo que nos está diciendo es que Brasil ha tenido que cortar sus árboles porque está sembrando soya para poderle vender a China y así poder tener mayores recursos económicos. Fíjense bien, ¿eh? Cómo una cosa puede transformar el espacio geográfico, ¿no? Bien, continúa por favor, Mario. Mario, la población. ¿La población requiere servicios sociales? Sí, por favor. La población requiere servicios, salud, seguridad, recreación, educación, entre otros. ¿Has considerado la función es- es- espacial que tiene tu secundaria? Tu escuela es un espacio público o privado que tiene por objeto el desarrollo integral de los adolescentes en determinada edad. La mayoría de las localidades del país se encuentran en una secundaria para cumplir una obligación. La función espacial de un hospital es atender a pacientes en determinada región. La de una central de bomberos atender en casos de incendio y la de unas viviendas albergar a personas. Gracias, Mario. Pues todos esos son ejemplos del componente social. Todos esos, las escuelas, los hospitales, los parques, las luminarias, etcétera, etcétera. Monse, ayúdame por favor con el siguiente párrafo. Sí, maestro. Dice, los componentes culturales se refieren a las creencias, ideas, religiones, tradiciones e identidad de cada persona. Se diferencian de los sociales porque es difícil medirlos con precaución. Por ejemplo, conocer el grado de felicidad de una persona, su religiosidad o qué tan pegado se siente a su nación. A este tipo de datos se le conoce como información cualitativa. Este componente también se aprecia especialmente, por ejemplo, en la arquitectura, en las edificaciones, en las decoraciones de los hogares, en las vestimentas de las personas y en sus festividades o en su gastronomía. Perfecto. Vamos a subrayar de ahí solamente lo siguiente. Los componentes culturales se refieren a las creencias, ideas, religiones, tradiciones e identidad de cada persona. ¿Vale? Si se puede medir, son sociales. Si no se puede medir, son culturales. ¿Quedó claro? Por ejemplo, la cantidad de personas se puede medir. Entonces es un elemento social. Pero, por ejemplo, a ver, díganme cómo miden el Día de Muertos. Es un elemento cultural. ¿Me explico? Se puede medir, por ejemplo, la cantidad de mujeres que hay en una ciudad. Eso es social. Pero a ver, díganme, en cuántas casas se come mole oaxaqueño? Estaría muy difícil, no se puede medir. Por eso es un componente cultural. Y así podemos ir dando muchos ejemplos, ¿vale? Ok. Continúa, por favor, con la lectura, Neri. Neri René, por favor, continúa con la lectura. Sí. Debido al crecimiento y a la movilidad de del componente social, el componente cultural es mucho más diverso. Es posible que personas de varias religiones convivan en una familia, que vecinos celebren una serie de festividades en fechas especiales o que los adolescentes de un grupo escolar se identifiquen con diversos grupos culturales. Continúa en el otro parrafito, por favor.
Se quedó como a la mitad. Néstor, adelante, dígame, el siguiente párrafo. Sí. El componente económico se refiere a la forma en la cual las sociedades aprovechan los recursos naturales y generan los recursos, transforma drásticamente los espacios. ¿Le sigo? Por favor. Sí. Históricamente, las sociedades se asentaron en lugares donde obtenían con mayor facilidad los recursos naturales, en planicies y revisar para facilitar la agricultura y yacimientos para proporcionar la minería o cerca de las costas para el comercio marítimo. Muy bien, Néstor. Vamos a subrayar esto que nos acaba de leer nuestro compañero Néstor. El componente económico se refiere a la forma en la cual las sociedades aprovechan los recursos naturales y generan productos y servicios para la población. Hasta ahí. Cuando lean, no se pongan nerviosos, lean con puntos, lean con pausas, traten de que sea lo más entendible la lectura. De aquí nada más vamos a subrayar. El componente económico se refiere a la forma en la cual las sociedades aprovechan los recursos naturales y generan productos y servicios para la población. Orlando, continúa por favor en el siguiente parrafito. Históricamente, las sociedades se asentaron en lugares donde obtenían con mayor facilidad los recursos naturales, en planicies y riberas para facilitar la agricultura, en yacimientos para propiciar la minería o cerca de las costas para el comercio marítimo. Hoy, la ubicación de los asentamientos humanos está menos relacionada con el componente natural y social y más vinculada al económico, ya que el desarrollo técnico y científico ha permitido la edificación de ciudades en regiones consideradas adversas. La población busca desplazarse hacia regiones donde haya fuentes de empleo o una mejora en el ingreso económico. Perfecto, muchas gracias Orlando. Paola, continúa por favor. El componente político se refiere a cómo las personas conviven y se organizan. Este componente abarca desde la manera en que las solucionas los conflictos con tus compañeros hasta la forma en la que los países abordan su relación entre sí. Ok, gracias Pau. Van a subrayar eso que leyó Paola. El componente político se refiere a cómo las personas conviven y se organizan. Este componente abarca desde la manera en la que solucionan los conflictos con sus compañeros hasta la forma en la que los países abordan sus relaciones entre sí. Y voy a concluir, obviamente, yo para que podamos terminar. Vayan escribiendo su asistencia por apellidos. Aunque parece que este componente tiene poca relevancia en el espacio geográfico, mucha de su organización depende de las decisiones que se adoptan en él. Debido a este componente, existen leyes que permiten preservar intactos elementos de otros componentes. Por ejemplo, al declarar áreas naturales protegidas mediante una ley, no se permite que los componentes sociales, económicos y culturales degraden el medio ambiente. Las leyes son capaces de modificar el espacio rápidamente, ya sea al derrumbar viviendas para crear una autopista, al desaparecer poblado cuando se construye una presa, al limitar la altura de los edificios o al edificar una escuela. Dentro de las ciudades, este componente también es visible en los semáforos que rigen el flujo del tránsito, en los botes de basura distribuidos en el municipio o la delegación, en el nombre de las calles y en la división físico-imaginaria entre estados y países, también llamada frontera. Los componentes del espacio geográfico están integrados. Si se afecta uno de ellos, también los otros. Continuando con el ejemplo de la soya en Brasil, si la tala inmoderada destruye la selva, además de las consecuencias ambientales como la pérdida de especies vegetales,
animales y el suelo. Este hecho producirá un cambio en la actividad económica de las comunidades locales y en algunos casos generará el desplazamiento de la población campesina hacia las ciudades. En China, las personas que se están empleando en fábricas venderán sus productos a todo el mundo. Entre estos compradores está la población de Brasil. Y bueno, vean, por ejemplo, las imágenes que se muestran. Aquí está el bosque de Chapultepec, ¿ven? El bosque urbano más grande de la Ciudad de México. Y bueno, cómo se deforestó aquí. Este es Brasil, en lo que estaban sembrando lo que les solicitaba China. De acá, esta imagen de acá tiene que ver con los Emiratos Árabes Unidos. Que están viendo aquí es uno de los países más ricos. Esta es la zona turística más exclusiva del mundo, yo casi creo, aquí en los Emiratos Árabes Unidos. Es Dubái. Para los que no conocen Dubái, este es como el espacio ya muy de cerca, se ve muy, ¿cómo se llama? Elegante, de mucho dinero. Esta imagen que ven acá arriba es la ciudad de Nueva York. Este es Nueva York. Un pedacito, nada más 3 cuadras, una cuadra de Nueva York. Acá están hablando de las universidades. Y déjenme ver más para acá que nos perdimos. Es la bahía de Florida, en Estados Unidos. Esa imagen es de allá. Y bueno, las pirámides y el edificio más alto del mundo. O sea, vamos a llegar a la página 20 de nuestro libro. Ahí es en donde vamos a terminar. Van a pasar la información a su cuaderno. Si ustedes se dan cuenta, lo que vamos nosotros haciendo es como ir recuperando la información de lo que ya vimos, ¿vale? Entonces, ya que colocaron su asistencia, nos decimos adiós, cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes y la siguiente semana nos vemos en la escuela, ¿verdad? Adiós, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Lindo día. Hasta luego, maestro. Maestro, Mándeme. ¿pero qué no el viernes no hay clases? Ay, cierto, el viernes no hay clase, ¿verdad? Por la cuestión del consejo técnico. No se preocupen, me envían nada más esta parte de la tarea, les pongo una notita en Classroom de que nada más se envía el día de hoy esta parte del libro, ¿vale? Sí, maestro. Bueno, hasta luego, maestro. Cuídense mucho, gracias por recordarme.